Amigos, los invito a que se suscriban a Free Ticket. Pueden ver 20 shows al mes de comedia, pueden ver muchos comediantes, hosts, abridores, nuevos talentos y también muchos rockstar que vamos a tener solo por $10 y pueden ingresar a 20 shows de comedia al mes. ¿Cómo están, amigos de Free Ticket, Free Comedy? El podcast que estamos haciendo últimamente y les ha gustado porque hemos visto las reproducciones en los videos. Hasta el momento creo que les ha gustado. Estamos haciendo lo posible para que les guste más. Y hoy traemos un invitado, una chimba. Hasta hoy. Estamos haciendo lo posible. El invitado es chévere. No, la verdad me dan nervios. La verdad, las otras estaba más relajado, pero en esto tengo nervios un poquito. Porque nos conocemos, chévere, bacano. No sé qué tan amigos seamos. O sea, no sé si es el tipo de amigos que puedo decirle yo a alguien, oiga, yo conozco a Diego Camargo. Ah, sí, llámelo. Y son las 3 de la mañana. Lo puedo llamar a las 3 de la mañana con no, ahí sí no va a contestar. Pero terminamos en una habitación de hotel. Usted en mi habitación de hotel a las 5 de la mañana hasta que nos sacaron. Ok, sí, yo me acuerdo. Me hacía mucho ruido. Lo estamos haciendo mucho ruido y estaba adentro, todo tranquilo. Bueno, realmente era solo música. A las 3 de la mañana, una habitación de hotel, mucho ruido. ¿Qué se puede imaginar la gente, man? Dos manes. Dos manes a las 3 de la mañana en un hotel. Bueno, este man para mí, weón, lo conozco hace poco y hemos hablado charlas muy profundas. Me parece que ha sido muy bacano, le he aprendido mucho y también admiro muchas cosas de lo que ha hecho, gracias a lo que ha hecho, de lo que él ha hecho, gracias a de lo que él ha hecho. Sí, es que estoy nervioso. Primera vez que estoy nervioso en esta vaina. Gracias a lo que él ha hecho, yo creo que yo tengo trabajo. Gracias a lo que ha hecho, yo tengo trabajo y lo que ha hecho él, muchos comediantes de la nueva generación y muchas de las cosas que están pasando ahorita están pasando por lo que él ha hecho. Y pues también mucha gente de su generación. Entonces, con ustedes el señor Diego Camargo. Muchas gracias. Pero no, qué boleta. Qué boleta. Con aplausos. Sí, toca con aplausos. Qué boleta. Salud. Ahora salud, sí. Salud. Ya habíamos empezado, pero salud. Ya le estábamos dando. Ya le estamos dando. Gracias por venir, viejo Diego. No, al contrario, gracias por invitarme. Yo creí que no venía a volver a traer al boom. Pero gracias. ¿Por qué gracias. no? No sé, porque como uno siempre le embarra. No, vale más. A mí me parece, pero es que no ha hecho ni que era el primer show. Tiene que hacer el primer show. Tengo que hacer show y estamos en esa, además porque pues hacía rato no tenía mucho de qué hablar en comedia. Usted sabe más que nadie que hemos hablado. En efecto, no hemos hablado tanto como quisiéramos, pero hemos hablado largo, porque es que además la historia, y eso en algún momento alguien lo tiene que saber, empezó con yo buscando para demandarlo. Sí. Me van a meter a la cárcel. Fundamentalmente. Y mucho pues desde hace más de un año estuve muy quieto y muy alejado como de los escenarios porque sentía que no tenía nada que decir. Okay. Y yo creo que la razón de un comediante es decir cosas. Sí. Y decir cosas que se sientan, pues, y que de alguna forma cambien la perspectiva que tiene alguien de algo. Y a mí me gusta hablar de mí. Y como que estaba en un momento, además pasé por un periodo de la vida muy jodido y no lo había digerido lo suficiente como para poder empezar a hablar de eso. Entonces ahorita tengo ganas de volver a hablar, tengo ganas de volver a... Qué chévere. A pararme, sí, está cool. Aquí podemos comenzar a hablar. Está muy chévere. Yo traje un contrato. Póngale cuidado. Yo creo que comencemos por el principio. Yo sé de usted porque es leyenda en la cuentería, me dijeron. Que fue de los mejores cuenteros que pudieron haber visto en Colombia y en el mundo. Muy chévere, nice. ¿Cómo hizo? O sea, ¿cómo usted llegó a ser cuentero? O sea, ¿en qué momento decidió de su vida decir, quiero ser cuentero? Accidente. Fue un accidente. Yo desde chiquito, yo siempre había sido un niño con problemas como de bullying. Yo era víctima de bullying. Venía de Santa Marta, llegué a los 7 años. Era gordo, entonces tenía acento samario y gordo, entrando a un colegio de niños rolos, a mitad del año era la fórmula perfecta del bullying. Era la víctima obvia. Entonces me la montaban mucho y razón por la cual, y eso lo descubrí hace muy poco en una terapia psiquiátrica, razón por la cual no tengo acento samario es porque lo anulé inmediatamente tratando de empatar con algo. Encajar, claro. De empatar como con la gente y con el entorno. Y por ahí mismo salió la risa. Entonces a mí desde chiquito siempre me gustó joder, de alguna forma pararme en un escenario, hacía teatro desde chiquito, desde tercero de primaria montamos con un amigo que era el malo del colegio, que eso fue mi gran ayuda y mi coadyuvante era el villano del colegio.
montamos, que le gustaba mucho el teatro, montamos Romeo, El Quijote de la Mancha y Sancho Panza. Obviamente yo era Sancho Panza. Pero a través de eso empecé a darme cuenta que cuando uno se expone con desde chiquito, cuando uno se expone con lo que duele y de lo que la gente se burla, pues ya no pueden burlar de ti con eso, Sí, claro. porque lo hablas. Entonces ya no es esa herramienta con la que te va a joder. Ya es obvio. Es obvio. Y si yo empezaba a hablar de que yo era el gordo, el costeño, el que no empataba, pues ya se quedan sin Sin argumento. herramientas. Y empecé a hacerme amigo de los malos. Entonces empecé a hacer teatro, empecé a hacer bobadas, siempre tuve como ínfulas de escribir pendejadas. Me gustaba mucho leer cuentos y el cine desde muy chiquito me fascinaba. En Santa Marta creo que fuimos de las primeras familias con Betamax y mi papá veía muchas películas de vaqueros. Entonces, y esas historias de vaqueros son historias casi perfectas. Entonces empecé a hacer teatro y a hacer bobadas y por accidente yo empecé a estudiar, pues no por accidente, yo empecé a estudiar sistemas en los Andes y por accidente un día fui a una clase que habían cancelado. Yo no sabía que la habían cancelado y la clase era al lado de la plazoleta de Derecho, que era donde hacían cuentería en esa época. Y yo vi que se empezó a sentar un poco de gente mientras yo esperaba la clase, me senté y dije, no, pues haya clase, aquí está pasando algo, ¿qué es esta joda? Y de pronto se paran en el escenario, además calcule con quiénes empecé yo. ¿A quién vio esa vez? Andrés López y Gonzalo Valderrama, Ah, fueron fue los puta. primeros que se pararon. Y Ok. Andrés llevaba un año contando cuentos y Gonzo llevaba 6 meses. Ah, fue Entonces puta. estaban con esa rabia y con esas ganas de contar cosas y de cambiar vainas. Y yo los vi, para mí era juepucha como ver a Six Pistols, ¿no? Era como ver de esas bandas super underground haciendo unas vainas que yo decía, ¿qué es esto? ¿Y eso en qué año fue? En 1992. Ush, eso Eso fue fue en ya. febrero del 92. Ok. Y yo dije, yo quiero hacer esto en la vida. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Qué es esta vaina? Entonces, al final del show me acerqué a López y le dije, ¿qué necesito para pararme ahí? ¿Qué necesito? O sea, ¿cuándo vuelven? ¿Qué? Me dijo, no, pues, calma, esto tiene un proceso. Yo le dije, no importa, yo estudié teatro, yo sé teatro en el colegio. Me decía, calma, esto es otra cosa. Usted tiene que hacer un taller. Y yo estoy dictando un taller. Ok. Métase al taller. Y me metí al taller. Y a los 2 meses ya me estrené y ya estaba subiéndome por primera vez en un escenario. Ese día fue gente del TPB, el de Teatro Popular de Bogotá, que ya no existe, pero fue gente y estaba escogiendo así como cuenteros de varios lados y Andrés López ya venía haciendo, Andrés López iba derecho, pues era el Kurt Cobain de la época, iba derecho para ser estrella y lo llamaron y él dijo, voy con 3 de mis alumnos, ustedes escojan cuáles. Y me escogieron a mí. Entonces a los 15 días o 3 semanas de haber empezado a contar cuentos, ya estaba como con primer show en teatro, luces, toda esa joda, que era lo que había estado tratando de hacer desde chiquito a través del teatro. Entonces esto fue para mí fue una respuesta muy, muy inmediata a lo que había buscado y se volvió una droga. Placer inmediato. Muchos comediantes definen eso como una droga, ¿no? Y varios. Totalmente, totalmente. Y decidí eso, decidí dedicarme a eso y durante un año era terrible además porque copiaba mucho a Andrés López, yo no tenía mi propia voz. Hasta que no encontré mi voz, no empecé como a definirme aparte, como a que la gente me viera como algo más. Obviamente, además era un tipo fácil de recordar porque pesaba 110, llegué a pesar 130, pero en eso pesaba 110 kilos, tenía el pelo hasta la mitad de la espalda, luego me llegó hasta la cintura. En esa época no tenía barba, pero pues era un gordo mechudo y pues no era fácil de olvidar. Claro. Entonces, todas esas cosas se fueron juntando y empecé a contar cuentos no míos, sino cuentos como tradicionales europeos y tal, como siempre me ha gustado leer huevonadas, pues contaba cuentos chinos, africanos, europeos y los hacía en una Bogotá que en esa época estaba atravesando todavía la época de bombas. Todavía teníamos miedo pues la bomba que pusieron aquí al lado, a 10 metros de donde estamos, Sí, sí. fue muy cerca de esa época. Ok. Y era una época en la que uno salía de la casa y uno se despedía sin saber Sí, realmente si iba a volvía. volver. Entonces había una cantidad de cosas que implicaban miedo de la gente y las cuenterías y los espacios de cuentería se volvieron realmente espacios en los que la gente podía liberarse y podía hablar. Y supongo que nunca nos pusieron una bomba porque en la de Italia, en la Nacional, había espacios de cuentería, entonces también se volvía un poco de militancia. Sí. Pero había un enfrentamiento del berraco entre los punteros clásicos, los que contaban el príncipe,
el príncipe caminó despacio. Se acercó a la princesa y uno a uno sus brazos fueron cayendo. Y nosotros decíamos, ese tipo de formas tan rimbombantes, uno a uno sus brazos fueron cayendo, pues era uno y dos. No eran escamas. Entonces decíamos que es esta pendejada, esta vaina es muy barroca. Sí, Y sí. nos dedicamos con Gonzalo, obviamente ellos eran mis maestros, y con una generación que vino justo después del taller mío a los 6 meses, pues a hacer vainas que fueran mucho más chocantes, mucho más modernas. Okay. Ahí le cogí respeto a la gente que piensa diferente, Okay. incluso a lo que uno hace. Okay. Pero supongo que por alguna razón la combinación entre lo clásico de los cuentos, contaba los 5 hermanos chinos, el Brahman, el tigre y el chacal, que era un cuento africano, el gitano y el diablo, que era un cuento ruso, adaptados a un lenguaje súper bogotano, súper local. Supongo que eso de alguna forma funcionó. Claro, así la gente se sintió encima, más identificada, güey, claro, con ese tipo de cosas. y con historias, que yo no tenía que hacer las historias porque eran historias ya perfectas. Sí, claro. Entonces no tenía fallo. Yo no sabía eso. Y pues además si te llega una bestia, un mastodonte de 120 kilos con el pelo largo, había un par de cuentos que sí eran míos, las primeras superproducciones de cuentos sí eran cuentos míos, y había uno que era se llamaba La Bailarina, y yo bailaba ballet. Y entonces de alguna forma ver un mastodonte de 120 kilos bailando ballet pues era llamativo. Claro, claro, claro. Y eso me dio a mí una libertad expresiva sin límites. Okay. Sin límites. Y durante muchos años me dio miedo lo que podía hacer con la cuentería. Entonces un poco la restringía a un hobby. Okay. Y yo seguía con mi carrera estudiando, me gustó el cine, me fui a estudiar cine a Cuba, pero para mí la cuentería era un arte menor, ¿me entendés? Sí. Además tenía miedo. Mi abuela una vez en unas vacaciones me dijo, ¿y usted se piensa dedicar toda su vida a subirse en los buses y en los parques a ganar monedas? Yo decía, no, yo estoy estudiando aparte otra cosa. Entonces, para mí siempre fue, de alguna manera, fue como la moza, ¿entendés? Okay. Era esa, que es el amor verdadero, el que tienes ahí guardado y que solamente te da placer, porque no tenía responsabilidades con la cuentería. Y la cuentería no tenía responsabilidades conmigo, no tenía que pagar el servicio con la cuentería. Entonces, era totalmente libre. Yo creo que eso fue lo que a mí me hizo ser tan feliz con la cuentería. Okay. La libertad absoluta de hacer lo que me diera la gana y me importaba 5 lo que dijeran, porque cuando empecé ya nos criticaban los clásicos, ya decían que éramos chisteros. Okay. Entonces me valía verga lo que pasara. Okay. De esa etapa de cuentería, ¿cuál es como la experiencia o el logro más chimba que usted llevó de esa etapa? Yo creo que hay una cosa que siempre pasó con la cuentería y que nos pasa a muchos que hoy estamos en la comedia, y sobre todo al ir empezando, y es que uno se va logrando las metas. Sí. Y cada vez tiene otra meta. Sí. Con la cuentería la primera cosa muy chimba que me pasó fue pararme en un teatro. Te digo, yo llevaba 3 semanas y de repente estoy en un teatro. Okay. Digo, wow, esto es lo máximo que puedo llegar a hacer. Okay. Pero al mes se presentaban López y Valderrama. Y a mí me pusieron a manejar las luces. De hecho, incendié una consola de luces del TPB. Pero decía, pucha, estoy aprendiendo de luces. ¡Wow! Ahora además soy productor de cuentos. ¡Wow! Esto es lo mejor que puede pasar. Y luego al año me invitaron a Cali, mi primera salida a Bogotá. A los 2 años me invitaron a Cali a hacer un festival que hacía la Universidad Javeriana de Cuenteros. Y para mí eso era, pucha, nos mandaron en bus directo. El bus salía a las 9 de la mañana, nosotros llegamos a las 6 de la mañana y a las 9 de la mañana ya teníamos el primer show. Y yo decía, soy Axl Rose. Entonces, rockstar total. Sí, llegamos y era show por la mañana, show a mediodía, show por la noche. El show de la noche yo estaba tan mamado que se me olvidó el cuento. Y me tocó bajarme y la gente como que lo aplaudía y de alguna forma esas cosas a mí me decían, así la embarré, sigue la gente aplaudiendo, soy una chimba. Barrada solo la sabía usted, nadie más. Exactamente. No, porque además yo dije, discúlpeme, se me olvidó esta jugada, me tengo que bajar. La gente como dijo, ay, tan loco. Esas vainas funcionaban. Como, qué cierre tan espectacular. Está chiflado, le vale verga todo. Y luego la primera ida a Bucaramanga al festival de Ahora Palabra, festival de Sandra Barrera, eso fue para mí el punto máximo. Luego la primera salida de Colombia a contar cuentos, cada vez era una vaina nueva. Yo creo que de lo más bonito que me ha pasado
eso lo entendí mucho después porque durante muchos años no le vi importancia. Fue un video que hice improvisando con un cacho. Creo que ese ha sido como el momento en el que más tranquilo estuve, Ok. porque no pretendía nada. Estaba 100% cómodo en el escenario que tenía en ese momento. Porque era un festival que se había inventado en Bucaramanga, en el que invitaban a 100 cuenteros de todo el mundo y solo se podía pasar a la final de dos maneras, o haciendo un show en escenario o haciendo este show de improvisación. Y yo ya había hecho el del escenario, entonces ya había pasado. Y me metí al otro como por joder. Entonces me subí sin ningún miedo a nada. Y yo siempre he tenido un problema con las reglas. Entonces, cuando me dieron las reglas de usar, esto era un juego de improvisación en el que me daban un cacho y tenía que darle 5 usos diferentes y tener 4 personajes y tal, y dije, no, pues me voy a poner a contar, me voy a poner a gastar un poco de tiempo en cuánto uso le doy, pues lo voy a usar todas las veces que pueda y los personajes que meta. Entonces improvisé, me imaginé cómo empezaba y cómo terminaba el cuento y de resto fui jugando. ¿Cuánto tiempo improvisó ahí? 5 minutos, creo. Ok. 5 o 6 minutos. Creo que el video todavía está por ahí en internet. Okay. Y me lo gocé tanto que cuando ya pues terminé y tal, yo llegué tranquilo y me decía la organizadora del festival, me decía, marica, eso va a quedar registro. Y yo decía, no, si además estaba Mateo improvisando, había una cantidad de cuenteros que estaban empezando a volverse leyendas y que yo los admiraba, los respetaba mucho porque me parecía que hacían unas cosas que habían triunfado en lo que yo había fallado, que era hacer los cuentos clásicos más clásicos. Ok. Entonces yo decía, pues ahí hay una cantidad de gente que está improvisando mucho mejor que yo y terminó siendo una vaina y como que se quedó. Eso me di cuenta mucho después. Pero sí, para mí fue como mira vos, no siempre las cosas son como te imaginas. Ok. Por eso me parece una chimba ese momento. Qué chimba. Venga, entonces listo. Fue cuentero y fue un duro. Eso sí, eso ya lo tenemos clarísimo. Ya han hablado 30.000 veces de eso, que Qué era un boleta, duro cuentero. qué boleta. No, boleta no. Creo No, que qué fue muy boleta importante. porque después volví a hacer cuentería y nos fue re mal en el teatro. Yo estaba feliz haciéndolo, pero tenía shows con 20, 25 personas y todo el mundo decía, ay, qué chimba ir a verlo. Y yo decía, pues vengan, hijo de puta. Que no vienen. Es que voy a ir hasta la soledad. La gente no fue. Ok. ¿Cómo fue esa transición entonces de la cuentería y cómo se encontró el stand-up? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue la cosa? Por accidente también. Ok. Yo me fui a estudiar cine a España, estaba viviendo en España, y ya en Colombia había empezado Andrés López a hacer cuentería con la pelota de letras. Sí. Gonzalo Valderrama ya había hecho con Mompa Producciones y con Julio Escayón y con el Gordo Vélez habían hecho una cosa, y con Andrés López una cosa que se llamaba Si es tan fácil, ¿por qué no lo hacen ellos? Que fue como el primer show de stand-up que se hizo en el Teatro Nacional. Yo había ido a verlos y me parecía chévere, pero me parecía pues que era una vaina rara que yo quería era hacer cuentero. Sí. Y cuando me voy a España, hablaba con Gonzalo y me decía, esto aquí, la comedia está empezando, está pegando, aprenda y véngase para acá y hace. Yo decía, es que a mí esa vaina no me termina de gustar, no sé, no me pega. Y yo me había conseguido unos shows en un bar que se llama Libertad 8 en Madrid, y yo me presentaba los martes. Yo siempre he sido una hueva despistado. Y yo tenía función un martes a las 8 p.m. y llegué el miércoles siguiente a las 8 p.m. Entonces, perdí la función, llegué a las 24 horas. Entonces llego yo a decirle al dueño del show, del lugar, bueno, listo, ya vine. Y dice, coño, pues era noche, ¿eh? Ay, huevón. Y yo, perdón, qué pena. No, dice, no, pues no pasa nada. Igual había un poco de cuentos más. Y de pronto veo que se sube una gente y digo, pero aquí hay cuenteros. Y me dicen, no son cuenteros, no me acuerdo cómo era el término, pero eran como comediantes también. Era una palabra muy parecida a comediantes, pero no era comediantes, como comedieros o no sé. Y Los nombres que ponen los españoles. Sí. Le cambian los nombres. Es lo mismo estando, pero Sí. todo el mundo le tiene una vez. Es como en The Walking Dead, a unos son walkers, para otros, todo el mundo le cambia el nombre a los zombies. Cómicos, estos son cómicos. Sí, tiene razón, el más fácil de todos, además. Es que se suben unos cómicos. Yo decía, ¿cómo unos cómicos? Y me senté a verlos. Y ahí sí dije, esto es lo que yo quiero hacer. Ok. Y me senté a hablar con los tipos al final de la poca plata que tenía. Los invité a un par de cervezas. Luego ellos me invitaron a otros. Terminamos hablando hasta las 3, 4 de la mañana. Me tocó irme a pie a mi casa. Y dije, esta joda me gusta más que la cuentería. Porque está libre de las trampas y los recursos que yo ya había aprendido de la cuentería. Entonces ya estaba yo lleno de trucos en cuentería, que me saliera bien o mal la cosa, la cuentería los iba a soportar. Claro, una herramienta, la hijo de madre.
Entonces dije, esto me parece mucho más, me pone más vulnerable, esto me gusta. Y cuando vuelvo de España, hablo con Gonzalo, que él estaba todavía peleando. Andrés ya llevaba un año llenando el Teatro Nacional con la Pelota de Letras. Y le digo a Gonzo, yo quiero hacer esta joda. Y empecé a hacer un taller con él y me demoré como 6 meses en subirme a un escenario. Y el primer show fue tan malo, era un lugar que se llamaba Lázaro, estaba Roberto Niel conmigo. Y Roberto estaba Niel. entre el público, recuerdo que estaba Harold Trompetero, el director de cine. Y el show Uy. mío fue tan malo, que fue la segunda vez que en la mitad del show dije, no, no puedo seguir. La primera era porque se me había olvidado y esta era porque estaba muy malo. Ok. Dije, a mí me da mucha pena con ustedes, yo no puedo seguir. Y Roberto Niel entró, salvó la noche. Yo le dije, obviamente la plata que me correspondía, que eran 20.000 pesos, lo que pagaban en esa época, le dije, ¿es suya? Él me dijo, no. Y Roberto me dijo, no la voy a aceptar, porque quiero que usted se acuerde de esta noche toda la vida. Si usted me va a mí la plata, usted va a sentir que esto fue solamente un error. Pero si usted se queda con la plata, usted no va a volver a hacer esto en su vida. Áspero. Y yo dije, Uy. verga, qué pedazo de tipo con el que estoy. Ya, es un maestro ese man. Y me bajé, me fui y tuve durante 5 años miedo a volverme a subir a un escenario. Uy, se demoró 5 todo años. eso, 5 ¿5 años. años? 5 años. Y cuando volví a subirme al escenario, a la primera persona que llamé fue a Roberto Niel. Ok. Y me dijo como, che, no era para tanto. Este no era para que te lo creyera. No era para 5 años. Era para güey. 5 años. Y me acuerdo que justo antes de subirme, porque le dije a Roberto Niel, lo invité al primer show que tuve, él se sentó en una de las mesas, atrás, él siempre se hacía atrás, para no llamar la atención. Y le dije, por favor, marica, recuérdeme, si algún día esto se me suba a la cabeza, soy arrogante, por favor, patéeme el culo. Se lo pido y se lo suplico. Literalmente, usted me da una patada en el culo. Me dijo, listo, eso es un compromiso. Y se fue de viaje, entonces nunca me pateó el culo. Ya se fue Se otra fue vez para a vivir a Argentina y para Argentina, allá. entonces nunca me pateó el culo. Ok. Sí, pero ese fue mi encuentro con Esos, con la esos 5 comedia. años, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en su vida? Estaba trabajando como periodista en El Tiempo, seguía haciendo cuentería, luego entré a trabajar como director en City TV y estando dirigiendo, mientras dirigía en City TV un programa que se llama Mucha Música, me acaba de inventar uno que se llama Nickname, empecé a presentar una vaina que se llamaba Radio City, Sí. que lo presentaba Julio Correal y Martín de Francisco. Julio sale y entro yo a reemplazar a Julio, entonces somos Martín y yo. Y justo antes de empezar, a mí me había dicho Gonzalo, necesito que se suba a hacer stand-up conmigo, porque necesito verlo haciendo stand-up. Hicimos un show que fue terrible, y luego estuvimos girando por Colombia en una cosa que se había inventado el teatro, que se llama La Chistosísima Trinidad, que éramos Gonzalo, Julio Escayón y yo, y los shows eran terribles. Nosotros hacíamos shows de 1 hora y media, al final nos bajamos a decir, bueno, ¿a quién se le rieron hoy? Ay, no. Y en 1 hora y media sacamos 1 o 2 risas máximo. Uy. Eso fue antes, mentiras. Y cuando empiezo a presentar Radio City, digo, no, me tengo que poner juicioso porque el productor de la época, el jefe de producción del canal, me dijo, vamos a tener un segmento de stand-up. Esa joda está pegando, está reventando. Y mire a David Letterman, mire todos estos son comediantes que hacen entrevistas en vivo, pues, shows de entrevistas, programas Los de late entrevistas, late nights, exactamente. Entonces necesito que usted haga comedia. Y me dediqué a hacer la ruta de open mics por toda Bogotá durante 4 meses, pues aprendiendo medio a pulir ¿En qué año fue rutinitas. eso? Eso fue en 2006 tal vez. ¿Y en el 2006 ya habían Open? Había muy poquitos. Pues hasta obviamente Rembrandt, que ya era conocido, que Rembrandt tenía como 3 versiones, creo. Había uno que no me acuerdo, que manejaba Bart, que era por ahí por la 72 era como 75 con 13 más o menos. Estaba el Moulin Blue, que manejaba Tato. Entonces, por esas rondas empecé yo a hacer los open mics. Okay. Y en un taller que dictaba una persona que fue mi mejor amigo y una gran influencia, que se llama Diego Parra, que después pues, murió, me dijo, aquí hay un huevón que es muy bueno, tiene que venir a verlo. Y era Iván Marín. Y la primera vez que lo vi yo dije, este man va a ser muy importante. Y empecé a girar e Iván abría los shows. Éramos los dos, así como por los bares, buscando cosas de acuerdo. De hecho, una vez iba al Moulin Blue que me invitó Tato. Yo le dije, voy con Iván Marín. Me dijo, ¿quién es ese huevón? Yo no lo conozco, yo necesito a usted.
Sí, sí, Y sí. dije, no, pero voy con Iván. Y me dijo, no, yo necesito es que vaya usted solo. Y le dije, marica, tiene que ver a Iván. Y me dijo, no, No quiero no, verlo. Camargo, no, ¿quién va a ver yo ese huevón? No. Y al final se subió Iván y también pues la reventó y tal. Entonces, esa fue la génesis de la comedia para mí. Ok, Durante un año estuve haciendo eso, me obsesioné con el tema de comedia y como a los 6 meses yo había hecho una propuesta de un programa que se llamaba el Club de la Comedia para City TV, sí, que era comediantes en vivo. ok, Y el gerente de producción dijo, listos, vamos a hacerlo en un bar que se llama Punto G, y fuimos y el dueño de Punto G se llamaba Fernando Gaitán, que ok. vio el formato y me dijo, yo esto lo compro, esto lo hacemos, yo no le voy a cobrar nada a esta vaina de comediantes en vivo y la gente paga boleta, es una chimba, eso no tiene pierde. Usted tiene el grupo armado, le dije, sí, más o menos, estoy conociendo gente que está saliendo, podemos armar el grupo sin problema. Me dijo, yo voy. Y al mes me llamó el gerente de producción del canal de City a decirme, esa vaina de comedia y televisión juntos eso no va a funcionar. Ah, Esos son dos timings distintos. Y cortó el presupuesto y cortó el proyecto. Entonces yo me quedé con esa joda y me dio tanta piedra con el canal, que era mi sueño hacer ese programa, que renuncié al canal y dije, ahora me dedico solo a la comedia. ok. Y me empecé a dedicar solo a la comedia. Y a los 2 años me llamó Fernando Gaitán, me dijo, estoy de vicepresidente de producción de RCN, ¿te acuerdas del programa que hablamos en City TV? Lo quiero hacer. Uy, Lo qué vamos a chimba. hacer aquí en RCN y se va a llamar Comediantes de la Noche. Uy, muy áspera la historia, güey. Qué chimba. Eh, ¿Y eso qué año fue? Eso fue, cuando yo salí de City ya era 2007. Yo renuncié a finales de 2007, como en noviembre de 2007, que eso fue también una tragedia porque mi hija estaba entrando al colegio, yo estaba desempleado, no tenía plata, me tocó empezar a llamar y ahí terminó un poco un rencor que tenía yo con la cuentería, se terminó de afianzar, porque llamé a toda la gente, yo durante años como había dedicado a la cuentería que fuera un hobby, no cobraba los espectáculos o no cobraba los festivales. Le decía, guárdenmelo, guárdenmelo. O a veces les decía, necesito usted más la plata para el festival, téngala usted. Y los últimos 6 meses había dicho a la gente, guárdeme la plata, en algún momento la van a necesitar. Y me dediqué a llamarlos, hacía como un año, en esa época combinaba cuentería con comedia. Y me dediqué a llamarles a decirles, ahora sí necesito la plata, y todos me dijeron, la plata ya no existe. Ah, qué Entonces bueno. nadie me brindó la mano, nadie me ayudó, y mi hija necesitaba una cirugía, y yo no tenía plata para pagarle ni Uy, siquiera el bono de la prepagada para que tuviera su cita con el médico. Entonces para mí fue un golpe en las tripas sí. con la cuentería. Y en 2007, a finales de 2007, noviembre, ponle, renuncio a City y decido dedicarme a la cuentería. Y en 2010, en enero de 2010 o febrero de 2010, me llama Fernando a decirme vamos a grabar. Bueno, y cuando lo llamó a decir que iban a grabar, ¿cómo fue ese proceso del casting? Es decir, bueno, vamos a grabar y a quiénes vamos a grabar, quién elige, quién vamos a grabar. Nosotros ya veníamos juntándonos varios, Ok, ya habíamos estado hablando con muchos. Sobre todo había una cosa que nos había como organizado, que era el Festival Iberoamericano de Teatro, que se hacía en 2000, los años pares, cada 2 años, sí. 2008, 2010. En 2009 creo que muere Fanny Mickey, nosotros habíamos hecho 2008. En 2008 habíamos estado Adrián Parada, Julio Escayón y yo, Gonzalo en otra función, estábamos así como repartidos. Iván Marín creo que ya se había estrenado en el Ibero. Adrián Parada es el de Medellín, El ¿cierto? de los monólogos de la vagina. Monólogos sin propina. Es el de la generación de ustedes, ok. Claro, y Adrián de hecho Adrián está en el grupo original de comediantes. Ok, Entonces se estaba formando ya como un grupo emergente que tenía ganas de hacer cosas, de un poco, muchos de ellos, por ejemplo, Riaño trabajaba con López y Riaño tenía un talento y además era un carisma desbordante. Y todo el mundo le decía a Riaño, sálgase, usted es independiente, trabaje solo. Y Riaño siempre ha sido muy astuto con eso. Entonces empezó a trabajar solo, a llenar salas y era un obvio, digamos. Además era el más pelado, tenía muchísimo carisma. Estaba para mí Iván, era obvio, porque ya también estaba saliendo, estaba haciendo unas cosas brutales en comedia. Estaba Adrián, que Adrián me parece un comediante serio. En esa época la comedia tenía otra perspectiva. No son los comediantes más modernos, digamos, que tienen una visión mucho más clara y mucho más abierta. Nosotros todavía pensamos hacer un espectáculo que fuera medio formal para que se pudiera vender en teatros, porque nosotros empezamos con el ejemplo de Andrés López en el Teatro Nacional
y de bares superplays. Aquí Sí. no existían clubes de comedia. Ok. Y los clubes eran open mics que eran pues de muy bajo presupuesto. Sí. Entonces nosotros obviamente teníamos que vivir de esto también Sí, sí, y sí. teníamos que trabajar y decíamos, pucha, para nosotros es más rentable apuntarles a los teatros que en un show te ganas lo que te ganas en cinco clubes en esa época. A veces me acuerdo que le decían a uno, venga y le pagamos con 3 cervezas. Y eso era, así era como lo transaban a uno y uno iba. Eh, con 3 cervezas incluido con quien viniera uno. Entonces uno decía, más Se le no le reparten las cuadra. tres Sí, cervezas entre claro, los dos. una y una y la otra, ¿qué hacemos? Una cerveza y dos vasitos. Pico y pico, pico y Sí, no pico. jodas. Y yo trabajaba con Leonor Estrada, que era la jefe de producción del Festival Iberoamericano de Teatro. Y ella me dijo, el grupo está armado. El grupo está, por un lado están los grandes, y a mí me logró colar entre los grandes de los shows del 2010. Entre los grandes están Antonio Sanín, está Isabela Santo Domingo, está Alejandra Azcárate, está usted, y no me acuerdo quién más estaba. O sea, esos son los top lines. Yo llevaba como 3 años trabajando, ya había girado por Colombia y tal, en una gira divina y gigante. Y me decía, y luego vienen una cantidad de comediantes en los que está Alejandro Riaño, está Iván Marín, está Gonzalo Valderrama, está Adrián Parada, y había otra cantidad que ya ni recuerdo, y de ahí se armó el grupo. Entonces se grabaron a todos en una primera temporada. Yo me acuerdo que yo llamé a Adrián y me dijo, yo eso no le pego, porque a mí el iberoamericano me ha tratado mal. Entonces Adrián se bajó del grupo porque había tenido una mala experiencia con la organización del Ibero. Y cuando grabaron ese show y salió al aire, pues para nosotros fue una sorpresa porque nunca nos imaginamos, nosotros nos imaginamos que iban a hacer una cosa ahí como en un horario básico, qué sé yo, a las 4 de la tarde de los sábados. Íbamos a hacer dialogando, musidramas, una cosa así, que eran programas antiguos. Cuando lo lanzan en Prime el fin de semana, Prime el sábado, ¿no? Prime el sábado, Sí. no, domingo, ¿Era Prime domingo? domingo, nosotros empezamos en domingo. Y empieza a irle bien en cifras y luego nos llaman y nos dicen, vamos a seguir haciéndolo. Y me dice Fernando Gaitán con Diego León Hoyos, que era el director, nosotros esto ya está andando. O sea, Diego ese León, que grabaron el Iberoamericano fue como un piloto, Sí. ¿sí? Ajá. Y a ver qué pasaba. entonces el grupo lo armó Fernando Gaitán finalmente. Ok. E Iván Marín, que trabajaba con Fernando Gaitán escribiendo libretos. Entonces Iván además me llama a mí y me dice, ya necesitamos es que estemos todos en RCN. Entonces Iván y yo entramos a RCN y de alguna forma con Fernando como que le dábamos forma a las ideas de Gaitán, que Gaitán siempre tuvo una visión salvaje para televisión. Sí. Decía el grupo, yo necesito las Karate, sí o sí, las Karate están en ese grupo y fue la razón por la que nosotros de alguna forma pegamos, porque teníamos esa validación de alguien grande, de alguien importante, de alguien que llevaba muchos años y alguien a quien todo el mundo quería ver. Sí, claro. Que además era contestataria, que era súper fuerte, que era un show Disruptiva, súper güey. potente, disruptivo. Y nosotros que nos dedicábamos un poco más como a la comedia observacional, un poco más tranquila, desde distintos ángulos. Algunos hablamos, yo hablaba del dolor de las relaciones, otro hablaba del dolor de vivir relegado de una sociedad a la que no se sentía parte. Todos hablamos de cosas distintas, pero era una comedia mucho más tranquila, moderada. Y yo creo que eso fue un poco la clave también. Si hubiéramos sido muy disruptivos, pues seguramente el programa no habría funcionado. Sí, pero era otra época también. Era otra época. Sí, claro. Es que era otra época. Claro. Y cuando empezó, además era una época en la que no se podía hablar mucho, pues por el gobierno y tal. Entonces todo el mundo... Y la televisión. Era Y televisión. la televisión, en televisión usted no podía, o sea, había limitantes muy grandes, ¿no? Nosotros después empezamos a hacer pinitos tratando de hacer cosas, pero pues nos manteníamos dentro del formato de televisión. Y arrancó Comediantes y los primeros 6 meses teníamos haters por todos lados. Es que era una copia de Sábado Felices, que éramos un poco de gomelos sentados en un bar con gente tomando licor y nosotros decíamos, pero si somos un poco de gomelos en un bar gomelo con gente tomando licor, ¿cómo podemos ser una copia de Sábado Felices? Sí, ¿Qué es esta incoherencia? No, es rico. Entonces nuestro trabajo en los primeros meses fue explicarle a la gente que había muchas formas de hacer humor. Okay. Y en eso nos gastamos creo que mucho del placer de trabajar. Y para nosotros fue bonito y fue brillante. Yo recuerdo comedia, o sea, yo lo primero que vi fue cuentería y me enamoró la cuentería en el colegio, pero yo recuerdo mucho de una época de mi vida ver comediantes de la noche, mucho, por YouTube, yo lo veía más que todo, o sea, los videos que subían de YouTube. Sí. Y a mí esa vaina me decía, marica, qué chimba esto, güey. O sea, yo decía,
esto es una locura, weón, o sea, qué chimba que este man diga todo esto. Sí, porque Sábado Felices era muy... Pues no son sé, chistes, que son dos sí, formas de humor. era totalmente Son distinto. dos formas distintas. Y yo lo veía y como que sí, chistoso, pero como que no. Pero es que esta vaina conectaba mucho. Es que conecta. Pues es que éramos unos idiotas, como cualquier idiota, que se subió a un escenario a decir idioteces. Y la mayoría de la gente decía, fue pucha, él está diciendo lo que yo pensaba. Sí, exacto. La única diferencia entre el man que está allá, porque allá arriba no hay manes guapos, claro, los actores están en un pedestal, las actrices son re churras, los actores son re guapos, todos tienen mucho billete. Nosotros éramos unos manes cualquiera, que nos subíamos con un micrófono y decíamos lo que nos dolía. Y uno hablaba de lo difícil, hijo de pucha, que es tratar de empatar con el mundo. Entonces terminamos tocando a gente que tampoco tenía lugar en el mundo, sin ninguna pretensión de hacer eso. Nosotros solamente queríamos desfogarnos y hablar y decir las cosas que llevábamos por dentro y que nos estaban tragando las tripas. Una chimba. Y eso fue súper bonito. No, Entonces fue la primera gran catarsis y ahí sí esto fue la adicción al escenario. Esto sí fue ya empezó uno a buscar, claro, ya eran las drogas finas del escenario. Entonces decía, no, yo ya no me bajo de los teatros ya. Pero a mí algo que me pone a pensar mucho es que hay muchas cosas de eso. Es que Comediantes en la Noche fue lo que le enseñó a Colombia que es el stand-up. De pronto la pelota de letras obviamente fue como un arranque, pero es que de stand-up como tal, eso fue lo primero que vio mucha gente, ¿sí? O sea, la entrevista que tenemos con Gabriel Murillo, él vio Comediantes en la Noche y eso dice, marica, me da envidia, yo quiero hacer eso, weón. Qué chimba, weón. O sea, yo quiero hacer lo que están haciendo esos manes, weón. Y eso también motivó a todo lo que está pasando ahorita. Eso es un parteaguas muy importante para que yo tenga trabajo también hoy en día. Pero hay cosas como que de ya estar metido en este mundo que tengo como muchas dudas. Por ejemplo, la duda más grande, ¿cuánto material tenían? ¿En cuánto tiempo se les acabó el material? ¿Y cuánto tiempo comenzaron a escribir? Cada 8 días nuevo material, es muy difícil. Nosotros nos tratamos de poner la meta porque la impuso Fernando y Diego León Hoyos, que fue el primer director. Diego León Hoyos era Serafín, es un actor de... Sí, Serafín. Sí, Serafín. De Tentaciones. La meta de nosotros fue material nuevo siempre. ¿Desde o sea, el primer eso día? fue como la premisa que nos dijeron, todos hagan material nuevo siempre. Entre otras porque lo que habían grabado en la primera temporada piloto había sido el show de nosotros completo, cada uno. Entonces muchos ya habían quemado todo su show. Okay. Entonces para nosotros también fue un trabajo muy serio de escribir material. Okay. Antes de la primera grabación nos dieron 2 meses para escribir por lo menos 6 capítulos. Okay. Porque ellos pensaban que la temporada no iba a durar más. ¿De 6 meses? De 6 meses. Okay. Porque era semanal. Okay. La temporada no iba a durar más claro, decían, hagan 6 rutinas de 10 minutos, porque aquí hacemos 6 capítulos. Entonces nosotros nos pusimos muy juiciosos a escribir material y hacíamos trabajo muy en común y muy en conjunto, revisando el material de todos. Y de hecho coescribiendo material entre todos, lo cual fue súper enriquecedor, porque cuando te sales de tus zapatos a la hora de hacer comedia, la comedia, un comediante en sus rutinas lo que hace es expresar su visión del mundo. Por eso siento yo que los comediantes son artistas, porque ven el mundo de una forma, lo procesan, esto les revuelve las entrañas y luego lo vomitan en una rutina hacia el público. Okay. Eso es lo que hace el arte, que es un pintor. Un pintor interpreta la realidad, pasa por su psiquis retorcida y luego la bota en un cuadro, en un lienzo, en una pared, con un graffiti, lo que sea. Y nosotros hacíamos eso. Y tratamos de trabajar muy de la mano de Diego, aunque siempre había sido director de teatro, en cómo montar esa cosa y hacerla escénicamente correcta. Entonces fue una clase de comedia. Tener a alguien que sabía hacer esto para nosotros fue una clase completa de comedia en un escenario y para televisión. Para televisión, claro. Cómo nos movemos, cómo se manejan las cámaras, cómo se entiende la cosa. Entonces yo había estudiado televisión también y cine, entonces para mí yo era como el traductor entre todo lo que decía Diego León y lo que teníamos que hacer nosotros, porque la mayoría nunca habían tenido contacto directo como con cámaras y con espacios escénicos y tal. Entonces nos volvimos un grupo en el que todo el mundo aportaba de lo que sabía. Era un grupo muy generoso. Y cuando empezamos a grabar los capítulos, la meta siempre fue esa. Siempre fue, escribamos nuestro propio material. Nosotros grabamos 2 capítulos cada 15 días. Grabamos los martes, 2 capítulos seguidos.
Y desde el miércoles, o sea, el otro día, ya estábamos reunidos pensando en de qué íbamos a hablar la semana entrante. ¿Esos chistes los probaban en algún... Los probamos, nosotros teníamos reunión, no con público. Nosotros nos sentamos el martes, el viernes de esa semana, o sea, grabamos comediantes el martes. El miércoles siguiente, al otro día, nos sentábamos de una vez a trabajar. El viernes de esa semana, o sea, 2 o 3 días más tarde, teníamos que tener un bosquejo de cómo iba a ser la rutina, más o menos una estructura y un par de chistes. Y ahí entre nosotros encerrados nos los probábamos. Luego al lunes siguiente nos volvíamos a reunir y empezamos a elaborar más la estructura. Luego al viernes siguiente nos sentamos con algunos técnicos, con la gente de producción, con practicantes, invitábamos gente del canal de prensa que fuera viendo rutinas. Los probamos con público cerrado. 5, 6 personas, 10 personas. Un open en la vida real. Un open en la vida real. Y había una productora que estaba tomando apuntes, claro, porque nosotros cuando estaba alguien subido veíamos las reacciones de los demás y íbamos tomando apuntes de todas las rutinas. Y ese último viernes nos terminamos sentando largo a decir en qué habíamos fallado, qué se podía hacer. Y el lunes antes de grabación, el día antes de grabación, nos volvíamos a reunir a hacer las pruebas finales, ajustábamos todas las rutinas y yo el martes, otra vez día de grabación, ya habían pasado 2 semanas, el día de grabación lo citaba yo a las 10 de la mañana para que estuviéramos ensayo de cámaras. Entonces yo me metí a la móvil con el director de cámaras, yo ya conocía las rutinas porque tenía apuntes de todo lo que habíamos hecho. Entonces le decía al tipo aquí, ahorita él va a hacer el chiste, entonces, nos vamos en zoom in o cambiamos a cámara de primer plano. Ahorita hacemos paneo general y yo dejaba todo el plan de planes en la móvil. Y ya con eso arrancamos. Entonces era suficiente ensayo para estar tranquilo, pero demasiados pocos ensayos para estar nervioso. Era la mezcla de las dos. Era ese punto que a mí me parecía perfecto. Porque igual cuando empezaba a entrar público uno decía, güey, puta, yo no estoy listo. Sí, muchas cosas yo no me gustan, pero ¿quién editaba? Yo. ¿Usted editaba todos los capítulos? Yo editaba todos los Salía capítulos. casi 100% el material porque era muy poquito material. No. O sea, ¿quedaba editado? Es obvio, cada uno tenía 9 minutos, me entregaban 20 cada uno, incluyéndome yo. Yo o sea, llegaba a usted edición. 20 y en edición salían No, yo le decía a cada comediante, nos reuníamos y decíamos, cada uno tiene 9 minutos al aire, porque tenía que ser equitativo. 9 minutos más el presentador solo puede demorar 3 minutos. ¿Cuándo conoce usted un host que se demore 2 minutos? No, es imposible. Imposible. No, es muy difícil, para conectar en 3 minutos es muy difícil. Entonces todo el mundo entregaba. O sea, ¿el show en vivo cuánto tiempo duraba? El show en vivo podía durar, el programa al aire duraba 47 minutos, digamos que es lo que se pide para 1 hora de televisión, porque tenía que meterle comerciales. Sí. Y yo recibía 1 hora y 40 de material grabado solo de show. Ok. Entonces tenía que quitarle 1 hora. No, por eso, usted recibía 1 hora y 40 de material grabado. O sea, ¿cuánto hacían en vivo? ¿Cuánto tiempo hacían en vivo? 1 hora 40. Pero cada comediante, ¿cuánto tiempo hacía en vivo? 20 minutos, 10 minutos. Y de los 20 minutos salían 9 minutos. 9 minutos. Ok. Entonces, el gran problema de la edición, para mí que no era un problema, sino que era un placer para mí, pues es que yo era el único editor que era comediante. Ok. Después hubo una temporada en la que yo no estuve y la cosa era, van 9 minutos, cuácate. Hasta aquí llegó el chiste y sale el resto. Yo me gastaba hasta 3 turnos de edición por programa. Cada turno de edición eran 8 horas, o sea, me podía gastar 3 por 8, 24 horas editando un capítulo de comediantes. Okay. Porque trataba de quitarle 1 segundo acá, otro segundo allá, 3 segundos acá. Claro, la primera edición volábamos de una vez media hora. Ya solo tenía que volar 40 minutos más. Y esos 40 minutos eran una pesadilla. Ya el último turno de edición de las últimas 4 horas de edición era robándole de a 5 fotogramas a cada cosa para que nos dieran los 47 minutos. Uy, hijo de puta. Entonces era un arte para mí. Yo me acuerdo que yo, en mi arrogancia de director y decir, es que yo soy el que está haciendo esto, decía, esto es la orfebrería de la comedia. Era así el detalle mínimo de la telita, del hilito de oro bien entrelazado para que la rutina fuera la reina. Es que fue la reina, porque es que los resultados lo vieron, ¿sí? Y a lo último la edición es gran parte del trabajo. En televisión. Sí. Y en esa época. En televisión y ahorita también. Pero en esa época. Quedar bien, o sea, que usted haga quedar bien de esos 20 minutos de un comediante, 9, y que tenga ese impacto que tuvo, eso es un trabajo de edición, el hijo de puta. Pero tenga en cuenta que era, entre otras, pues porque nosotros teníamos en total 15 días para escribir cada uno, 9 más 9, 18 minutos de comedia.
y teníamos 2 ensayos. Entonces todo el mundo cada semana, cada 2 semanas tenía que escribir 20 minutos de comedia súper potentes. Sí, claro. Entonces se requería mucha ayuda de edición. Pero es mucho trabajo. O sea, ¿cuánto tiempo en realidad hicieron? Digamos, ¿usted cuánto tiempo hizo de comedia en todo lo que duró Comediante en la Noche? 2 shows. 2 horas de show. 2 shows. La última temporada, honestamente, yo me dejé llevar por todo el éxito y tal. Entonces yo me la pasaba bebiendo. Yo ya estaba aburrido. Yo era el único de todos. Todo el mundo estaba triunfando, exitoso. Y yo estaba encerrado en la sala. sala. De la última temporada. Okay. Hablamos de la última temporada. Sigamos en esto, que yo quiero saber más de esto. En la parte de preproducción, la de antes, ¿quién decía, o sea, qué tanto limitaban los comediantes? Decían, entre todos. ¿puede decir esto o no puede decir esto? Bueno, sí había... ¿Quién decidía eso? El canal. Ok. El canal nos decía, de pronto esto no lo hablen. Esto, dejémoslo para luego. ¿Eso no se sentían limitados Sí, como obviamente, comediantes? Claro que sí. Es que la televisión era otra cosa. El 70% del tiempo estábamos y se nos veía. Hay rutinas que yo veía años después y se veía la cara de tengo que hablar de esto. Freddy, por ejemplo, Freddy Beltrán era un tipo muy reactivo a la hora de escribir comediantes. Él, si pasaba algo nacional importante, pues Freddy además venía, y Mateus también, eran súper reactivos. Pues venían de educación de universidad pública, eran súper contestatarios, estaban, no sé si militaron, pero eran afines con los movimientos de la gente que quería expresar su voz. Entonces, cada vez que pasaba algo en el país que llamaba la atención o ellos hablaban y escribían rutinas súper desgarradas de lo que pasaba en el país. Y RCN era súper uribista. Entonces había alguien que nos decía, no, eso no. Entonces hay un pocotón de rutinas que yo hoy veo y veía la cara de Freddy y la de Mateus haciendo... Claro, tiene que haber mucha impotencia, ¿no? Sí, es mucha impotencia. Demasiada impotencia. Entonces, en algún momento, ese deseo de estar en televisión, de una vez, y hola, qué horror. Ese deseo de estar en televisión, esas ganas de encontrar un lugar en el que podamos expresarnos, y en el fondo, pues hay que ser honestos, de que nos reconocieran, porque todos los comediantes tenemos esa necesidad de ser el centro de atención. O sea, si no, no tendrías 10.000 vatios encima y un micrófono. Es verdad. No, y todos cabían para eso. O sea, lo último pueden decir lo que sea, pero camellan es para eso. Para eso. Entonces, de pronto, se nos volvió eso de estar ahí, se nos sale las manos a todos. Y nos volvemos casi que un producto televisivo que de alguna forma empezamos nosotros a negarnos las mismas razones por las cuales empezamos a hacer esto. Incluso Riaño, que podría uno pensar que era el más comercial desde el principio, Riaño también estaba cooptado todo el tiempo. Ok. Todos de alguna forma, por una u otra razón. Ok. Entonces en algún momento esto se nos empieza, además claro, llegó mucha fama, llegó mucho reconocimiento, giras por todos lados, invitaciones a todas partes, y ya todo el mundo empezó como a disolverse, entonces andábamos por muchos lados. Porque los contrataban aparte y así. Claro, pues era muy caro un show de todos los comediantes de la noche juntos. Sí, no, imagino. Era una cifra... No, me imagino. No sé ni cuánto. Okay. Porque tratábamos de que nosotros ni siquiera supiéramos cuánto cobraba el otro. Sí. Para tratar de hacer una competencia lo más abierta posible, que era muy difícil trabajar y ser amigo de la gente con la que estás compitiendo. Sí. Y durante un tiempo nosotros éramos los comediantes a los que contrataban. ¿Pero ustedes sienten que entre ustedes se sentía competencia? En ese momento no. Okay, en ese momento sentí que todos intentábamos honesta y realmente tratar de operar, de funcionar, de respetarnos y de colaborarnos y apoyarnos entre todos. Okay. ¿Cuántas temporadas tuvo Comediantes de la Noche? Muchas menos de las que la gente se imagina. Nosotros, de hecho, yo me acuerdo que yo una vez me siento con la productora, temporadas tuvo, creo que 9 temporadas. Exacto. Yo sí, pero... 3. Yo me imaginaba como 3, algo así. Porque realmente fueron 3. Okay. Porque es que una de las estrategias del canal era partir temporadas muy corticas o cuando hacían una repetición de capítulos, había temporadas que eran repeticiones de capítulos. Sobre todo cuando ya empezó la cosa, cuando ya no tenía tanta audiencia, se repetían capítulos y lo vendían como temporada nueva. Entonces yo me acuerdo que yo una vez me siento con la productora y le digo, bueno,
Según mis cálculos, estamos llegando al capítulo 300. Hagamos un especial de capítulo 300. Me dice, listos, voy a buscar las mejores rutinas. Y vuelve y me dice, no estamos del capítulo 300. Te dije, bueno, entonces especial del capítulo 100. Me dijo, no, tampoco. Te dije, ok, entonces hagamos un especial del capítulo 100. Y dice, bueno, nos tenemos que grabar otros varios capítulos para tener 100. Ay, güey, madre. Claro, nosotros estuvimos al aire 4 años y realmente fueron muchos menos capítulos. Fueron, no sé, 80 y pucho, 90 capítulos de Comediantes de la Noche originales y completos. Sí. Hubo una época en la que tuvimos media hora. Contando la última temporada. Contando la última temporada. No, la última temporada sí, yo no estuve, a mí no, ni me invitaron. Entonces yo no sé nada de la última temporada. A mí solamente me invitaron como invitado al último capítulo de esa temporada. Ok. Entonces yo le pregunto. Hubo como los pioneros y después llegaron Freddy Beltrán y Ricardo Quevedo y todo eso. Pero en la mitad de eso yo me acuerdo que hicieron como un reality, ¿no? Justamente cuando se va a Las Karate dice yo ya tengo, o sea, no me da el tiempo, honestamente. Y pues uno que le va a decir a Las Karate, déjate ganar lo que te ganas por fuera y hacer la gira. ¿Usted qué opina de Las Karate como comediante? A mí me parece una tipa muy potente. Me parece que, a ver, yo a Las Karate la respeto mucho. Yo con Las Karate tuve una relación muy cercana porque girábamos juntos, porque ella era la feminista, digamos, del show y yo tenía un show que se llamaba A ver si es tan machito. Okay. Entonces a la gente le parecía cool juntar al machista con la feminista. Realmente el show no era machista para nada, pero les parecía cool. Entonces viajamos, yo la respeto mucho, me parece muy potente. Lo que siento es que pues no escucha mucho. Como comediante, y creo que la mitad de la labor de un comediante es escuchar. Ahora, no necesariamente tienes que escuchar para hacer lo que haces. Y Las Karate lo que pasa es que tiene una visión del mundo tan definida, tan ella y tan propia y tan personal, que se puede quedar toda la vida haciendo espectáculos con esa visión del mundo. Es como si yo te digo, qué sé yo, ¿qué opinas de un escritor como Kafka? Kafka no tiene que oír a nadie. Kafka tiene tantas cosas en la cabeza. Tiene una visión del mundo y una experiencia del mundo tan propia que todo lo que él haga es oro. O hay otros escritores como Hemingway que tenían que irse a cazar al África para escribir Las nieves del Kilimanjaro o correr delante de un toro para escribir Por quién doblan las campanas o Sangre en la arena e irse a pescar a Cuba 5 años para escribir El viejo y el mar. Entonces son dos formas de hacer arte. Son dos formas de escribir. Entonces yo Las Karate la voy a respetar toda la vida. Terminamos separados, terminamos casi que sin hablar, pero para mí sigue siendo uno de los referentes de la comedia. Y debo decir que la comedia hoy en día no sería lo que es si Las Karate no hubiera estado dentro de la comedia. Si hubiera aportado, claro. Yo la vi a ella, es que mucha gente le da mucho palo y me parece una bobada porque... ¿Para qué le dan palo a un comediante? No, y además muy probablemente ni la han visto. La gente que dice como que ya va muy predeterminado, así como, ay, sí, no, ella es mala. Y mucha gente hace eso. Pero yo hice una vez un Comedy Fest en Ibagué. Sí. Llevé a... Ah, claro. Capaz que usted trabajó con ella muchas veces. 2 veces lo trabajé con ella. Bueno. Pero las 2 veces fue suficiente. Yo sentí que eran muchas porque me daba una rabia que no me invitaran. Pero yo estoy como mi en Ibagué, marica, era un coliseo de 5,000 personas. Sí, con palcos preferenciales. Con palcos y tomando cerveza. O sea, esto era juepucha eso, pero ni Vicente Fernández hacía esas vainas. Y pues yo tenía otro modo de ver la comedia que no me parecía que estaba bien hacer eso. Hoy en día por eso lo quería mandar. No me parece que estuvo bien en ese momento hacer ese tipo de shows, porque un show para 5,000 personas tomando trago, con palcos, eso no me parece que está bien hoy en día. En ese momento pues yo lo veía más como un negocio, no estaba tan metido ahí, pero en fin, tratamos de hacer lo mejor posible para hacer comedia en un coliseo para 5,000 personas. Créalo, ¿no? Eso también cambió mucho de la historia y muchas de las cosas y las referencias, y la comedia no habría evolucionado si usted no hubiera hecho esas cosas. Ok, gracias. Sí, no es gracias, o sea, porque no es un piropo, ni tampoco es un ataque, pero creo que la evolución y las cosas que van pasando son las cosas que hacen que esto se mueva. Okay. Bueno, pero entonces sí que lo interrumpí. No, solo quería decir que
era un show muy rudo, ¿sí? Gente borracha, 5.000 personas, un coliseo. Claro, palcos especiales, ya solamente el tema de que tú le des un palco especial a alguien le da un poder que no debería tener a la hora de estar en además comedia. que se siente como traquetos en los palcos y todo Exactamente. eso. Entonces yo muy puedo raro. mencionar, yo puedo hacer lo que quiera. Exacto. Si yo pagué por esto y tengo esto exclusivo, entonces, y es la gente que está al frente, que es la gente con la que usted primero tiene contacto. Pero entonces esta vieja, yo hablaba con Franco y para mí en ese momento la comedia era con los comediantes que yo trabajaba. Fue el primer evento que yo hice con comediantes famosos, como Zanini y como ella. Sí. ¿sí? Y entonces yo dije, no. Que eran además los clásicos, eran, Sí. claro, eran el Da Vinci, el Miguel Ángel de la cuentería. De la porque Andrés comedia. López ya era... Andrés López ya estaba detrás, sí, estaba a otro level. Pero entonces yo decía, yo creo que estos manes lo van a hacer mal. Eso es lo que yo decía, pues en mi ignorancia absoluta. Pues es la primera vez que yo trabajaba con ellos. Pero yo decía eso, yo decía, estos manes lo van a hacer mal. Y me preocupa es que Franco y Ibrahim abran y les deje el show una gonorrea y que estos manes no la cojan. Pues estaba más equivocado que la mierda. Bro. Totalmente. Primero, pero me preocupando pareció ella. irrespetuoso con Franco y con Ibra. Okay. Porque independientemente de lo contestatarios, de los rudos que hacían, sobre todo Ibra, siempre fueron muy respetuosos. Sí, del show. No, y ellos fueron muy respetuosos. Es más, porque yo no quería que cerrara las Karate. Yo decía, pues obviamente la principal era la áspera por la que la gente compró boletas. Y yo decía, pero marica, En el prejuicio. Sí, en mi prejuicio. Okay. Y dije, marica, ya no puede cerrar porque se le va a cagar el show. Ya no puede cerrar después de hora y media de comedia. Y ella iba a cerrar con otra hora de comedia. En un coliseo con gente borracha y todo eso. Y decía, esto está muy rudo. Entonces yo le decía a Franco, que era con el que más tenía confianza y hablaba. Franco me dijo algo muy claro. Me dijo, mire, esa vieja es una profesional. Ella va a cerrar el show. Y yo, marica, que no sé qué. Ella va a cerrar el show, es una profesional. Porque yo quería que cerrara Antonio Zanín. Decía, ella va a cerrar el show y es una profesional. Y yo, bueno, no, pues marica, ese día me dijo la jeta callada esa señora. Bro. Papi, tú subes en un escenario a Vicente Fernández, a Silvestre Dangond, si quieres revive a Caled Morales y de cierre pones a las Karate y te para el show. No, marica, no. No, marica. Las Karate está hecha de otro material. Marica, muy áspera. Ese día mis respetos, weón. Marica llegó, se tiró al piso, se rascó la cuca. Esa señora hizo de todo, pero que sacó ese show adelante. Pero qué rigor tan áspero, o sea, hizo un rigor, o sea, es un rigor de... Marica, yo dije, no, o sea, yo en mi vida vuelvo a decir absolutamente nada, ni a pensar absolutamente nada de un comediante que es profesional. Y ella me dejó riguroso, claro además. que es un comediante profesional y riguroso. Entonces, el que diga cualquier cosa de ella, no la ha visto en vivo ni ha visto sacar un show adelante con todas las cosas en contra que tenía. O sea, a mí esa vaina me impactó de una manera increíble. Y hay otra cosa que además la gente mezcla, y es que si no me gusta es malo. Sí, también. Y no necesariamente. No, eso no tiene nada Si que no ver. te gusta, ok, no te gustó, entonces no la veas. Nadie te obliga a verla. Sí, es pero entiende que hay formas y entiende quién es serio. Sí, claro. Que es un poco se devolvió la torta. Muchos de los comediantes clásicos hoy ven a una generación que terminó cambiando más que nosotros la historia de la comedia y dicen, sus huevones que marihuaneros de mierda. Puta, siéntate a verlos. Sí, que no te guste, vale. Pero entiende la importancia y entiende lo que hicieron ellos por la historia de la comedia en este país. Sí. Pero sigamos. Sí, muy áspero. Entonces, esa vez y otra anécdota que fue la de Barranquilla, que voy a curtir a Franco un poquito aquí en este... Yo sé que Franco es de mis favoritos. ¿Franco Bonilla? Sí. Franco es muy áspero. Franco es de mis favoritos. En toda la historia, desde la cuentería. ¿Ah, sí? ¿También era muy buen cuentero? No, pero era... pero evidentemente quería tragarse el mundo. Okay. Y era muy él. Franco siempre fue muy auténtico. Franco es un man que tú le emites un comentario positivo o negativo y hace con él lo que quiera. Se lo chupa como si fuera un chocolate francés o se limpia el culo. Franco tuvo una época que ya no, pero es muy feo lo que va a contar. Franco tuvo una época que le olía feo la boca, weón. Le olía muy feo la boca. ¿Ah, ya no? Ya no tanto. Ya no. No, ya no, mire que no, ¿cierto? No, ya no. Ah, bueno, no, haz por el bypass. No, es por el bypass, porque ha hecho mucho por su autoestima. No, ya está en Masterchef. Y ese día, no tiene quiero contar eso porque también... las ventajas del Listerine. No, quiero contar eso porque es que
en ese show fue en Barranquilla, que quisimos hacer el Comedy Fest, que hemos llevado a Barranquilla. No sé por qué me ocurrió Barranquilla. Qué estupidez tan grande hacerlo en Barranquilla. Barranquilla. Pero bueno, hicimos Barranquilla. El cartel original era Antonio Sanín, Alejandra Azcárate, Sí, Franco, Franco. y ya, ellos tres. Ok. Pero, fue porque se canceló uno de Bogotá que íbamos a hacer en Corferias y no lo cancelaron por Entonces te dijo, permisos. vamos a Barranquilla. Entonces tenía las fechas y yo, pues, Barranquilla. O sea, Medellín y ¿Qué Bucaramanga. puede salir mal? Sí, Barranquilla. Barranquilla. Aman la comedia. de acá. Obvio, llaman a los rolos. Ese es otro país, weón. Eso es otro mundo. Es otro país, literal. O sea, es más fácil ir a hacer comedia a México que a Barranquilla. Muy Sí, a mí me seguramente. costó 2 años entender a Barranquilla. Y muy difícil. 2 años. Entonces, Franco era el host. A lo último cambiamos el comediante Antonio Sanín por Janet Ballman. Me la Ajá. vendió Leonor Estrada. Ajá. Gloria, no mentira, Gloria fue la que me la vendió. Sí, no, Janet no. Con Leonor no. No, Sí, era Gloria. Gloria la que era paisa, la manager de la Azcárate, paisa. sí. Y me la cambió porque Antonio dijo que no podía. Entonces, bueno, yo hice pues, otro show con Antonio. Antonio nunca puede hacer shows. Antonio no quería ir a Barranquilla. Antonio no puede hacer esas Yo estoy mitades, seguro, no puede que hacer shows. Antonio no quería ir a Barranquilla. Le tiene mucho miedo a la costa. Después de que hablé con él. No, ¿sabe Me di qué cuenta pasa? que no Eso quería ir a también es Barranquilla. profesionalismo de alguna forma. Uno conoce sus límites Mm. y uno sabe dónde no. Y uno, claro, una cosa es que yo me sienta a hablar contigo y te diga, marica, yo no soy capaz de hacer eso. Tú estás invirtiendo una plata, estás haciendo una cosa grande y yo sé que me ves a mí como grande, entonces me llevas para que te garantice y yo te lo digo, No, que yo me conozco, no te lo Y garantizo. está perfecto. Y esa tuvo su derecho porque el contrato original era para Bogotá. Ah. ¿Sí? O sea, yo se la cambié fue después. Y me dijo que no y listo. Vale, y se respeta. Muy bien por él. Entonces fue Janet Ballman, pero ella tenía un micrófono de diadema. Janet. Sí. Se baja ella, se sube Franco a presentar. Janet no necesita micrófono. Yo no sé por qué le ponen micrófono. ¿Por qué a grita? Janet no necesita micrófono en un estadio. No necesita Estábamos en el micrófono. Coliseo de la Universidad del Norte, de Barranquilla. Era Verga, como para esos son 3.000 como, personas, sí, 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 hermoso, 3.500. Pero metimos solo como 1.500, una ida Ok. de culo hermosa, pero bueno. Entonces, Franco con el micrófono que Nunca estaba- he visto un productor que diga, oiga, me fue bien. Jamás. Es que lo que pasa es que hay más historias de mal Ok, que de bien. ok. Entonces, usted me cortaba así historias que les ha ido mal ahorita. Sí, sí, bueno. Entonces, el micrófono con el que estaba presentando Franco se lo pasó a las Karate cuando la presentó. El mismo micrófono. Ella cogió el micrófono. Y comienza esta mujer súper profesional a hacer un show es excelente y todo eso. Yo no supe lo que pasó. Incluso, Puta. estuve en el camerino, la llevé al hotel, todo perfecto. Al otro día me dijo, no, es que yo tengo que decirle esto. Entonces le estaba llevando al aeropuerto. Ese man que usted tenía de host está muerto por dentro. Eso es karate. Está muerto. Sí, usted está muerto. Yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, pues yo me subí a la tarima y comencé a sentir un olor y me puta dijo, hay una fosa común debajo de la tarima, weón. Huele a mierda. Ay, qué horror. Huele a mierda. Marica, teníamos como 8 micrófonos. Sí, claro, o sea, claro, era claro. una producción muy grande. Sí, sí, claro. Teníamos 8 micrófonos. No, la calentura del en vivo. Marica, ella siguió y dijo, ¿qué huele a mierda? Y a lo último concluyó que era micrófono. Mm. Se dio cuenta. Y cuando se acercó a Franco, se dio cuenta que Franco es quien que le así. Y esa vieja, marica muy profesional, weón. O sea, Sí, es que yo sí, sé, sí, yo sí. sé cuál es el olor que ella se mamó. Y fue hora y media Sí, sí, así. Sí, sí, sí. A mí me parece que era muy fácil, obviamente, pues cada uno lo hace. Era decir, ven acá, mi micrófono y ya. Pero ella lo hizo, weón. El show es sagrado. Y ella no quería frenar nada, absolutamente nada, y lo sacó adelante. Marica, es que son cosas que uno dice, marica, es muy áspera, weón. Esas son las únicas 2 anécdotas que quería contarte. El show es sagrado. Cuando te subes al escenario, eso es una cosa que siempre discuto con Alexandra, que es mi manager. El show es el rey. El show es el rey. Tú te subes al escenario y el show es el rey. Y yo he fallado muchas veces con eso. Yo he fallado por los errores, por las arrogancias, por las debilidades. He fallado muchas veces y he tratado de ser yo el rey por encima del show y es cuando el show falla. Y son los shows de los que más me arrepiento y de hecho en el boom he tenido esos dolores y esas tristezas. Okay, Pero no. el show es el rey. Ok. Hicieron el reality. Sí. Ah, bueno, el reality. Sí. Entonces es que se va Alejandra y empezamos a buscar. El primero que se va es Gonzalo. Gonzalo sale y Mateus y no me acuerdo quién más. Alguien más. Me hablan de Quevedo y yo a Quevedo no lo conocía.
Y me habían dicho, no, es que él como cuentero es muy bueno. Y yo decía, otro cuentero. Juzgando además la misma historia de uno. Yo decía, pues vamos a verlo. Y lo vi una vez y dije, wow, este man es una bestia. Y entró a comediantes y de una vez, claro, cambia mucho como de la forma en la que se hacía comediantes. Porque era más, Quevedo tiene una vaina, independientemente de todo, tiene una vaina y es que es un tipo que no puede con el mundo. Para él, el mundo es un manojo de problemas. Él no puede resolver, para él todo está a la misma dificultad. Okay. Resolver si pide un café descafeinado o con cafeína, o si se divorcia o sigue en su matrimonio. Okay. Todo está al mismo nivel de dificultad. Uy, Entonces, ok. un tipo súper atribulado en escena. Para mí, ver a Quevedo es como era Woody Allen en el cine. Es un man que todo es una angustia global. Okay. Él es él contra el mundo. Okay. Cualquier menor distracción, cualquier menor obstáculo, a él y ese personaje, y él es así, eso no tenía pierde tampoco, era una cosa brutal. Pero cuando se va Alejandra, empezamos a hacer ya estábamos obviamente en un lugar conocido, ya estaban los realities de moda, entonces ya se había hecho, qué sé yo, Yo Me Llamo, Protagonistas de novelas. todas esas jodas. Entonces dijimos, pues vamos a un reality de comediantes y empezamos a buscar Colombia, a recorrer Colombia buscando comediantes. Y en la investigación previa ya obviamente ya conocíamos, estaba fichado Bart, estaba fichado Freddy Beltrán, y nos fuimos encontrando con sorpresas en el camino. Estaba fichado Henry Morales, estaba fichado Germán Castellanos, y la gran sorpresa de la búsqueda fue Frank el Flaco, que Frank entró con agachando cabeza, en esa época era flaco, y tenía 20 minutos de material. Y arrasó. En las 2 primeras eliminatorias arrasó Frank, con todos. De lejos era el más brutal. Diferente. Y nos tocó sentarnos a decir, pucha, ¿qué hacemos? Frank va a entrar. Y justo en la final, porque cada uno pasaba por 2 ciclos y llegaba a la final, tenía 20 minutos de material y cada uno tenía que hacer 9 minutos. Entonces, cuando le digo clasifica a la final, dice, ay, hueputa, ya no tengo material. Qué buen balado. Claro, y en la final hizo material nuevo y por eso fue que no quedó. ¿Y quién quedó? Bart y Freddy. Ah, ok, Bart y Freddy. Bart y Freddy, y Bart estuvo como una temporada y le digo, que esta vaina, tengo que viajar, tengo que hacer lo que a mí me gusta, quiero salir a ganarme, hijo de pucha, a sangre. Usted sabe cómo es Bart, ¿no? Y salió, fue a ser guerrero. Yo pensaba que, o sea, uno saca conclusiones maricas como fan. Yo juraba que Bart salió por lo disruptivo que era con la televisión. De pronto. Claro, no digamos, tanto. era tan disruptivo que nadie se quejó en RCN, ¿me entendés? O sea, nadie dijo, no, hay que retenerlo. No, todo el mundo decía, pucha, sí, ok, hay que dejarlo ir. Pero no fue porque fuera malo, No, sino bueno. porque era demasiado para televisión. Sí. A mí siempre me pareció uno de los comediantes más potentes que ha tenido este país también. No, Bart es una locura, güey. Es una locura. Bart Es una locura. Yo creo que Freddy, que estuviera ahí, a mí, yo era muy fan de Freddy cuando era comediante de la noche, me gustaba mucho. Y era lo que le faltaba a comediantes, además. Para mí era ese ingrediente que uno decía, juepucha, ¿cómo nunca lo vimos acá? ¿Cómo nunca estuvo acá desde el principio? Porque era el man que tenía la voz que ninguno de los otros gomelos que nos decían al principio podía tener. Entonces era el man que revestía a comediantes de verdad, porque ya teníamos otra figura. Y Freddy aquí lo que devolvió al programa fue frescura y le dio la capacidad de seguir más temporadas. Ok. Para concluir esto de lo de comediantes, bueno, hubo otra temporada que subió que no le invitaron y todo eso, y que estaba contando. ¿Qué pasó con esa temporada? ¿Con la que yo no estuve? Sí. No sé. Yo me entero que va a haber una temporada de comediantes que se llama Comediantes Reloaded. Yo ya me había peleado con los comediantes. Sí. Uno como director tiene que tomar decisiones muchas veces muy drásticas. Y además yo sí, pues era un tipo arrogante en esa época y no explicaba mis decisiones. Y como director tomaba decisiones y les imponía todos órdenes sin tener que explicar. Entonces, cuando un director de cine te dice a ti, tú tienes que saltar por la ventana porque la cámara va a hacer que saltes por la ventana de este 20º piso, de este 20º piso, tú dices, ya, no, yo no voy a saltar por el 20º piso. A menos que el director te diga, todo bien, que abajo hay un colchón de aire y vamos a ver las cámaras y te vamos a poner seguridad
y yo no me tomaba el trabajo de comunicarles a mis compañeros las decisiones y por qué se tomaban las decisiones. Entonces yo era súper arbitrario y yo mismo me perdí también en esa necesidad, porque cuando logro empatar los tiempos empiezo a viajar, entonces me vuelvo súper arrogante. Y las decisiones que yo les comentaba a ellos nos hicieron pelear casi que irremediablemente con todos. Entonces, cuando se acaba Comediantes, que decidimos acabarlo, y sobre todo yo decidí acabarlo, porque ya estábamos pasando a las 12 de la noche los sábados, un rating muy poquito, y lo subían en YouTube, que eso no lo subía ni el canal ni nosotros, tenía más vistas lo que subían en YouTube que lo del programa, y además había un huevón que andaba por toda Colombia vendiendo boletas de Comediantes de la Noche contra Sábado Feliz y regalando boletas. Entonces uno viajaba por toda Colombia y de pronto por todos lados me decían, ay, yo viajaba a un show corporativo, me decían, ya tengo la boleta para verlo esta noche. Yo decía, perdón, yo no me voy a presentar esta noche acá. Yo sí, aquí tengo la boleta, y decían, eso no soy yo, te están engañando. Entonces yo llego al canal y le digo, hay que buscar, hay un hijo de puta que está vendiendo boletas con el logo de Comediante. Ni siquiera nosotros podemos usarlo porque tenemos un contrato con el canal que el logo era de RCN, no podíamos usarlo nosotros. Sí. ¿Y cómo este huevón sí puede? A mí más en el favor y a este man lo demandan. Y hacen algo con esta gonorrea. Mientras tanto, Quique seguía imprimiendo boletas. Ya ni frente a eso, saquen más, ese Medellín, lo hago, Villavicencio, todos, vamos, gira de Y me Comediantes. dice después el canal, me dice, mire, ¿para qué vamos a ver esa pelea? A nosotros nos resulta más fácil demandarlos a ustedes si eso en el luego que ir a buscar quién es ese man, que quién sabe qué equipos de abogados tenga, si es un empresario grande o chiquito, no sabemos. En el peor de los casos, lo demandamos por 600 millones de pesos o por 6.000 millones de pesos y vamos a tener que conciliar porque el huevón va a alargar el proceso. Entonces esa pelea no sale cara a nosotros. Déjelo. Y yo dije, ¿así? Entonces fue de averiguar quién carajos era el que hacía eso y empezó a oír su nombre. Okay. Entre esas, esa fue una de las muchas peleas que tuve que dar allá como director. Okay. Y en algún momento les digo a estos tipos, ay, que estamos saliendo a las 12 de la noche, nosotros empezamos con 19 puntos de rating cuando eso era una cosa brutal. Hoy las novelas que más marcan 13, 14 y le fue re bien y fueron las más vistas. Y estamos en este punto, en este momento de nuestra historia en Comediantes con 1.2, 0.6 de rating. Nosotros no vivimos de la televisión. Nosotros, la televisión es una cosa que queríamos y ya la tuvimos 4 años, ya todos estamos cansados, todos estamos todo el tiempo bebiendo y siendo, sobre todo yo, menos profesionales con lo que estamos haciendo en escena. Acabémoslo. Y yo soy el que se para y le dice al canal, lo acabamos. Y cuando el programa se acaba, obviamente casi que nos pusieron un veto a todos en el canal. Estos manes le cerraron las puertas al canal, entonces le cerramos las puertas a ellos. Y esa responsabilidad me terminé chupando yo. Entonces, cuando vuelve Comediantes Reloaded, yo me entero porque empiezo a ver fotos de los comediantes, el regreso de los comediantes, pero no me veo a mí en las fotos. Entonces les escribo y les digo, chicos, ¿qué pasó? Yo soy parte de Comediantes y durante mucho tiempo trabajamos juntos. Y este programa lo hicimos entre todos. ¿Cómo es que yo ni me entero que estoy acá? Nadie me respondió. Ninguno me respondió. Nada. Nada, nadie. Mateus fue el único que me respondió después y me dijo, Chino, yo no tengo nada que ver con eso, a mí me invitaron a ser parte del elenco. Yo no tengo ningún voto, ningún poder de decisión. Y luego al último capítulo de ese Reloaded me invitaron a mí. Yo ni lo vi, la verdad, porque tenía mucho dolor. Me sentía muy, muy triste y muy lastimado. Y durante mucho tiempo, además, los había buscado a todos para ver porque éramos muy amigos. Había sido muy amigo de Iván, muy amigo de Ricardo, muy amigo de Alejo. Y traté de buscarlos para que habláramos y nunca, siempre fue golpear una puerta de la que nunca abrieron. Y oía los pasos al otro lado y casi que decían, no hay nadie. Entonces, para mí fue muy doloroso eso. Y cuando voy al último capítulo de Comediantes como invitado, yo me acuerdo que yo lloré de la emoción de que me hubieran invitado por lo menos al último capítulo. Okay. Y terminé y me fui. Okay. Esa fue la última vez que vi el logo de Comediantes de la Noche frente a una cámara. Ok, áspera de historia. ¿Se cree que, o sea, el ego es una cosa muy importante en los artistas, ¿sí? Bueno, en cualquier profesión y lo que sea. Pero digamos, en este caso, en el stand-up, yo ya he conocido muchos comediantes, trabajo con varios, el ego es algo muy difícil. Y en esa época yo creo que la fama de la televisión es mucho más rockstarizable que la fama de YouTube, ¿sí?
Creo que tiene... No, ya no. Creo que en esa época es que era lo único que había, Bueno, ¿sí? sí, claro. YouTube era muy nuevo y todo eso, pero en esa época la televisión era, lo volvían una rock, y ustedes fueron unos rockstar en un momento muy áspero, Sí, sí, sí. ¿sí? Sí. Entonces, ese ego, ponle cuidado, yo le resumo otra cosa. Ahorita hay una entrevista que le hizo Gabriel Murillo a Andrés Parra. Sí, la vi. ¿Sí? Sí, la vi. Está muy áspera. Ahí hablan algo como que los comediantes, para ser comediantes así serios, tienen que perder su dignidad. Totalmente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaba la dignidad de ustedes en ese momento que lo ponían por encima de su misma comedia? Escondida detrás del ego. Ok, entonces, Tal cual. entonces, ¿qué tanto les afectó y qué tanto les ha afectado hoy en día? Si hable por usted o por los que usted ve en este momento y dónde están en este momento, ¿qué tanto les ha afectado eso para el futuro presente en este momento? Yo creo que en ese momento no estábamos tan listos para lo que venía. Creo que ya hoy todos estamos más viejos, creo que todos están más maduros, todos de alguna forma seguimos un camino que se parece mucho más al camino que habíamos querido desde el principio, al camino que nos fuimos forjando durante el momento rockstar. Y eso es una cosa que siempre trato de decirles a los comediantes nuevos. Le puede pasar lo bueno o lo malo y no crean ninguna de las dos cosas. Porque todo el éxito o el fracaso son solamente circunstancias. Y a lo largo todo lo que dicta es el tiempo. Llevo 30 años haciendo esto, Kike. Llevo 30 años. He visto subir y caer a muchos. Yo mismo he subido y caído muchas veces. Y aquí seguimos. Esto es una maratón. Esto es una marcha larga. Aquí no se trata ni siquiera de la fama, sino de qué es. No se te olvide nunca la razón por la que empezaste. Okay. ¿Qué es lo que quieres? ¿Contar historias? ¿Hacer reír? ¿Hablar de ti? ¿Conectarte? Eso es lo único que no te puedo olvidar. Todo lo otro viene y se va. Viene y se va. Y no asumas una posición, finalmente eso es inevitable, todos caemos en eso y tarde o temprano con la vejez o con la experiencia a punta de golpe nos daremos cuenta que uno no es nadie para juzgar a nadie. Uno puede emitir juicios, es distinto, pero juzgar, o sea, emitir opiniones, pues. O sea, yo puedo hablar de Fox News, puedo hablar de Los Camilos, puedo hablar de Ibra, puedo decir cosas que me parecen de lo que yo sé de ellos, que es lo que yo sé de comedia. Puedo decir, ¿son correctos? Sí, son correctos. ¿Son buenos? Sí. ¿Me gustan? No sé. Pero una cosa es, hay que separar una cosa de la otra. Y eso solo te lo da el tiempo. Entonces, no te creas ninguna de las trampas. El tiempo es lo único que decide qué es grande y qué no es grande, qué es bueno y qué no es bueno. Yo creo que a nosotros, en algún momento, se nos creció tanto la vaina que no estábamos listos para eso. Y lo digo yo personalmente, no puedo hablar por mis compañeros, pero yo no estaba listo para ser el director de una cosa que terminó cambiando muchos aspectos de la comedia, no solamente en Colombia, sino en muchos países de América Latina, porque terminamos siendo un referente para muchos lugares y muchos países de América Latina. Sí. Yo no estaba listo para eso y de alguna forma no supe manejarlo. De alguna forma traté de hacerlo en mi corta experiencia, en mi juventud y en mi arrogancia, de la mejor forma posible. Y seguramente me equivoqué. Y muchas de las cosas que he vivido desde entonces han sido entender y perdonarme por de alguna forma haber desperdiciado una oportunidad no solamente para mí, sino para mis compañeros. Y parte del proceso es perdonarse uno por eso. Pero también entiendo que fue necesario para la comedia y fue necesario para el movimiento y para la evolución de la comedia que nosotros siguiéramos siendo humanos. Porque es que el comediante es lo más humano que hay. Es la cosa más frágil que hay. El comediante se sube a un escenario porque es frágil. Si fuera fuerte, si tuviera fe en sí mismo y si no tuviera el ego que tiene, no tendría por qué subirse a un escenario. Un escenario es la junta de un tipo con un ego y unas inseguridades tan grandes y unas ganas de reconocimiento tan grandes que la única forma de hacerlo posible y de empatar el dolor de seguir viviendo es debajo de un pocotón de luces, con un micrófono y con un pocotón de gente conectándose contigo a través de la risa. Por eso es adictivo. Es muy áspero todo el que dice. Bueno, y de todo lo que usted me ha contado, ¿qué tan sincero es? ¿Más acá o más acá? Este libro es lo más sincero, de lo más sincero que he hecho en la vida. Es una catarsis absoluta. Es mi vida. Bueno, puede ser mucho real, mucho ficticio, desde que me separé hasta hace un año. Marica, o sea, cuando usted me dijo de qué se trataba el libro, pues, literal, se trata de lo que yo lo he conocido, weón. Sí.
Y ser tan honesto, weón, es difícil. Por este libro vuelvo a hacer comedia. Okay. Escribiendo este libro descubrí que había muchas cosas de mi vida que tenía que contar y muchos dolores que tenemos que contar. Muchas cosas que la gente no se atreve a contar, sobre todo de ser un fracasado. Y el fracaso es una condición sine qua non de sanar y de ser feliz. Si no fracasas, no puedes ser feliz. Y si no fracasa, no va a tener éxito. Ah, bueno, entre otras. Eso se parte. Sí, claro. Y va a pasar. Claro. Sí, el éxito sin fracaso no existe. Sí. El éxito sin fracaso es un golpe de suerte. Uh-huh. Pero ya vendrá el fracaso, tarde o temprano. Entonces este libro es eso. Y además es una guía de cócteles, porque pues es evidente nuestro amor por el alcohol, porque es como una cosa ahí que te... entonces aquí el libro, el resumen del libro es, un trago no es la respuesta, pero te ayuda a olvidar cuál era la pregunta. Esa era premisa, güey. Está muy bacano. Oiga, Diego, muchas gracias. No, yo creo al contrario, Quique. Marica, qué Nos chingada quedamos charla. más con un pocotón de cosas para hablar. No, pues yo quisiera hablar aquí todo el día, pero pues sería... Pero Ya, no se ya puede. nos sentaremos fuera de cámara. Y sí, fuera de cámaras y tiene que volver a ver, tiene que haber parte 2 muy áspera Eso espero. de... Marica, o sea, de las personas que yo quiero ver, weón, como, jueputa, pues un ícono muy mal parido, y después de que lo he conocido, weón, yo quiero verlo a ustedes, weón, de la mejor manera posible, siempre en la comedia, weón. Y lo he visto, weón, y usted es muy buen comediante, a mí me gusta mucho, weón. Muchas gracias, Quique. Al contrario, usted hace parte fundamental de la historia de la comedia y muchos aprendimos por lo que usted hace y seguramente muchos todavía lo odian, Sí. Pero pues el odio también es una muestra de respeto. Ok, uy, áspero. Uy, no, es que no, son muchas frases muy duras. Yo no voy a poder dormir esta noche con toda esa frase. Está en todas las librerías y en Buscalibre. Ahí está. Ahí se puede encontrar y estoy muy feliz con el libro y nada. Y estoy, ¿en dónde? ¿Qué, señor? Y en es Editorial Sin Fronteras. Editorial Sin Fronteras fue la que, no sé por qué, decidió imprimirlo y editarlo y todo. Y sobre este libro estoy haciendo el nuevo show. Pero el show es el 15% de lo que está en este libro. Ok. ¿Y me lo va a regalar a mí? Este es el suyo. Ya se lo voy a dedicar. ¡Ey! Me van a filmar y todo. Envidia. Por las historias y por todo lo que hemos vivido juntos, que podrán ser pendejadas para la gente, pero son momentos así, en su casa en Miami, yo tratando de pescar en un caño. Sí se fue a pescar en un caño. Pero sí, oiga, Diego, muchas gracias por haber venido y ojalá le guste a la gente. Tratamos de hablar lo que más se pueda y Diego fue muy sincero, me parece muy bacano, muy chévere todo lo que contó. Muchas gracias por haber Pues venido. con mucho amor y nos vemos pronto en este escenario. Eso espero. Eso ya está. Ahí le traje el formato del contrato para que lo van a revisar. Listo, hágale de una. ¿Listo? Bueno, ya esto se acaba ya.